Hola a todos, damos comienzo otro ciclo de encuentro de charlas virtuales desde el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino. En este caso tenemos el gusto, el agrado de estar compartiendo este momento con Cecilia, quien es la integrante del equipo de Sandra Fiori, que hace poquito tuvimos una charla con ella también. Así que bueno, hola, ¿qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maximiliano? Muy bien, muchas gracias. No, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por el tiempo y como venimos diciendo en este ciclo de charlas, es muy interesante dar a conocer distintos trabajos que vienen llevando ustedes aquí en el distrito de Montehermoso para dar a conocer los resultados y cómo estamos en el tema de medio ambiente, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo de nuevo y, bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación, como te dije, para nosotros siempre es un placer estos encuentros que nos acercan un poco a la comunidad y podemos contar un poco lo que estamos trabajando. Está bien. Eh, Quienes no te Así que conocen, bueno, me gustaría que te presentes y dónde estás trabajando actualmente y demás. bien. Bueno, antes que nada les comento, ya que estamos acá en la portada, que titulé esta charla La vida bajo las olas. Un poco con el objetivo de que nos familiaricemos con la fauna que está presente en esta zona tan conocida para todos nosotros, con la que, bueno, seguramente compartimos un rato en la época de verano con toda la fauna y todos los organismos que ahí habitan. Así que, bueno, la idea un poco es que los conozcamos un poco más para así, por supuesto, protegerlos y bueno, conocerlos, en fin, ¿no? Ahora sí me presento, mi nombre es Cecilia, yo soy bióloga, trabajo como docente en la Universidad Nacional del Sur, eh, trabajo en cátedras que son tanto de la licenciatura en oceanografía como de la licenciatura en oceanografía, de biología y de oceanografía, perdón, y trabajo como investigadora en el Instituto Argentino de Oceanografía. Aquí fue donde llevé a cabo mi tesis doctoral, que bueno, acá les dejo una fotito de la portada porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Durante esta tesis estudié la diversidad y la estructura de las comunidades de invertebrados macrobentónicos que viven ahí, en la zona de las olas, tanto en la zona de las olas como en la zona intermareal. Bueno, en este momento estudiamos los procesos, digamos, los patrones de variación, tanto espaciales, porque estudiamos entre playas, como temporales, a lo largo de 2 años de trabajo. Así que un poquito les voy a comentar sobre eso y a su vez sobre otros puntos sobre los que estamos avanzando hace poco, ¿no? Más actualmente. Bueno, cuando hablamos de comunidad de invertebrados macrobentónicos, en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos? Por ahí esto del bentos no es una palabra que nos resulte muy familiar, muy conocida. Quizás la palabra plancton nos resulta un poco más conocida. Son los organismos que están suspendidos en la columna de agua. El bentos, al contrario del plancton, se refiere a los organismos que están asociados con el fondo, ¿no? Esto tiene un origen, es una palabra que tiene un origen griego. Bentos significa fondo del mar, así que cuando hablamos del bentos o de las comunidades bentónicas, hablamos de esos organismos, ¿no? Los que están asociados al fondo, tanto fondo del mar profundo como en zonas costeras o en las zonas intermareales. Siempre que haya una asociación con el fondo, ese grupo se lo denomina bentos. Y cuando hablamos de macrobentos, no hablamos de organismos que sean macro por grande, sino por organismos que son macroscópicos. Es decir, a pesar de que son tamaños pequeños, eh, son todos mayores del milímetro, así que son visibles a simple vista, son macroscópicos. Acá puse algunos ejemplos de organismos que están ahí, tanto en la zona de las olas como en la zona intermareal. Y bueno, y hablamos de comunidades macrobentónicas porque no son poblaciones. Si nos refiriéramos a una especie en particular, hablamos de su población. Cuando hablamos de poblaciones de muchas especies, es una comunidad, ¿no? Por lo tanto, es todo el estudio de toda la comunidad macrobentónica. Bien, ¿y dónde es que lo hacemos? Bueno, tanto la tesis como los estudios que estamos llevando a cabo últimamente se centran
en estas playas, ¿no? Las playas del sur bonaerense, Montehermoso, entre ellas, también playas que están más cercanas al estuario, como las playas de Pehuenco, las playas de Punta Tejada, pero bueno, ese es más o menos nuestro área de estudio. Pero, ¿dónde más específicamente? Porque la playa, en realidad, es un ecosistema grande, donde conviven diferentes subsistemas con sus propias características. Hoy, en la charla de hoy, les voy a presentar algunos resultados que tienen que ver con una zona en particular de la playa, que es esta zona costera, la zona de las olas, que en un lenguaje más técnico le decimos zona de surf. La zona de surf se establece, acá como indica la flecha, la llave roja, desde el punto donde la ola rompe, es decir, la ola viene como una onda viajando, que en un momento se desestabiliza contra el fondo y rompe. Ese se llama zona de rompiente, ese punto, y desde allí en adelante se encuentra la zona de surf. Es una zona que puede ser de un ancho variable, donde las olas están en ese movimiento turbulento hacia la costa. Esta zona de surf deja de lado esta última parte, que corresponde al derrame de la última ola, en ese agua que baña, digamos, la cara de la playa, que esa se llama zona de lavado. Un nombre bastante relacionado con esto que les cuento, ¿no? Como que lava constantemente la cara de la playa. Bueno, la zona de surf deja de lado esta parte y se establece desde el punto de rompiente hasta la última ola que rompe. Bueno, acá podemos ver en algunas fotos, que son de la playa de Montehermoso, de qué hablamos, ¿no? De esta zona de rompiente, zona de surf, perdón, y dónde se establece. Allá vemos la primera ola rompiendo hasta la última más cercana a la costa. Acá vemos aproximadamente los 4 trenes de olas. Lo mismo en esta imagen satelital que vemos a la derecha. Si bien es una zona muy conocida para nosotros, bueno, la definimos de esta manera y la podemos ver bien en estas imágenes. Hay momentos en la playa donde el clima está mucho más tranquilo, sobre todo dominado por los vientos locales, donde esta zona no se ve de esta forma tan turbulenta. En algunas ocasiones en la playa hasta puede no verse la zona de surf, porque el mar está extremadamente calmo. Pero cuando no está tan calmo se ve de esta manera. Bueno, acá tenemos más imágenes de zonas de surf. Cuando esas olas alcanzan tamaños muy grandes, sabemos que bueno, se practica este deporte que lleva el mismo nombre. Acá en la foto de abajo vemos gente disfrutando de esa zona, bañándose entre las olas. También en esta imagen de la derecha es una imagen aérea, donde se ve bien a las personas ahí colocándose un poco detrás de esa zona para no recibir constantemente el embate de las olas. Pero bueno, lo que a nosotros nos importa, lo que nosotros estudiamos, son justamente esos organismos que habitan ahí en ese fondo. Con lo que, como dijimos al principio, estamos conviviendo a la hora del baño, el baño de verano, ¿no? Bueno, ¿cómo es que lo hacemos? ¿Cómo estudiamos esos organismos que habitan ahí en el fondo? Bueno, una de las formas de hacerlo es con el uso de esta herramienta, que es una rastra biológica. En este caso, de que es doble, tiene como doble marco, eso no le dan importancia, pero las rastras en general son marcos de acero inoxidable, porque tiene que ser un elemento pesado que vaya hacia el fondo, con ese marco rectangular, al que está cosido una red. Esta red va a permitir que el agua pase por esos poros, ¿no? Y se colecte al final de esa red la muestra en estos que nosotros denominamos colectores. Todo este equipo se arrastra por la zona en forma paralela a la zona de surf por una persona o 2 personas, dependiendo del tamaño de ese arrastre o de las condiciones de la playa, ya sea si está más turbulento o está más calmo. Y bueno, cuando se retira el equipo, cuando se concluye la actividad, la muestra queda retenida en el colector y se ve, como vemos acá en este frasco, un poquito los organismos ahí nadando. Estas muestras luego se llevan al laboratorio para su estudio, para su procesamiento y para poder mirarlas bajo lupa. Bien, entonces, ¿qué sabemos hasta este momento sobre estos estudios que hemos venido llevando a cabo hace un tiempo? Bueno, sabemos que hay aproximadamente unas 100 especies distintas en esta zona. ¿Qué son estos circulitos verdes que vemos acá a la derecha?
Bueno, los círculos representan a cada una de estas especies. No están las 100, por supuesto, están las más abundantes, pero ¿qué queremos mostrar con esto? Cada una de las especies representa estos círculos verdes, y el tamaño de esos círculos está relacionado con la abundancia a la que está esa especie. Por lo tanto, ¿qué vemos acá? Que hay 3 o 4 especies que son muy importantes en abundancia, y otro montón más de especies no son tan importantes en abundancia. Están presentes, pero no en esa alta abundancia. Cuando la comunidad tiene esta forma, decimos que es una comunidad con alta dominancia. Hay dominancia de ciertas especies. Otras no son tan importantes en número. Por lo general, estas especies, las que están más abundantes, algunas de ellas son especies endémicas. ¿Qué quiere decir que es una especie cuando es endémica? Quiere decir que está restringida a esa zona geográfica en particular. No está ni en aguas más profundas, ni en otras zonas, ¿sí? Son específicas de la zona de surf. Por lo general, estas especies endémicas son residentes todo el tiempo, casi todo el año de esta zona. Otras especies se les llama no residentes, porque no habitan todo el tiempo en esta zona, sino que más bien aparecen porque ya sea que están de paso, o bien que aparecen arrastradas por las corrientes, por los movimientos turbulentos de la costa, aparecen ahí en ese momento, pero no son típicas de la zona. Bueno, si miramos, cada uno de estos círculos verdes están rodeados por unos círculos violeta que las agrupan. Estos círculos violeta representan como una categoría, digamos, de mayor jerarquía que está englobando a determinadas especies. Por ejemplo, si analizamos esta bolita de acá, nos estamos refiriendo a los anélidos poliquetos, a los poliquetos. Los poliquetos, ¿qué son comúnmente? Los gusanos de mar. Vemos que no son muy importantes en abundancia estos gusanos, pero están presentes allí. Aquí tenemos algunas imágenes de estos organismos. Estos en realidad son organismos que están más vale bien asociados a enterrados dentro del sedimento, por lo tanto no son típicos de esta zona de surf que va a estar un poco moviéndose en cada ciclo de marea. Si es que aparecen estos poliquetos en abundancia, aparecen probablemente asociados con un movimiento de turbulencia que ha hecho una resuspensión muy fuerte de los fondos, entonces aparecen en nuestras muestras, pero no son muy importantes en abundancia. Otro de los grupos que ocurre algo similar, que no son tan importantes en esta zona, en abundancia, son los moluscos. Estos los conocemos más, son los bivalvos y los caracoles. Acá tenemos algunos representantes de la zona. Están, no en tanta abundancia, pero están presentes. Por último, otro de los grupos son los nidarios. Dentro de este grupo de los nidarios, tenemos acá algunas fotografías de algunos representantes. En este grupo es donde están las medusas, ¿sí? Que ya se ha hablado algo de las medusas en estas charlas, a cargo de Sofía Duto. Nosotros no nombramos a las medusas porque ellas están, ¿no?, en la columna de agua. Nosotros nos referimos a los organismos que están en el fondo. Pero sí están algunos parientes cercanos de las medusas, como son las anémonas, estos corales, bueno, estos organismos que en realidad forman parte de la fase pólipo, la fase que está sobre el sustrato de algunas especies de medusas, ¿sí? Así que, bueno, todos estos organismos, en realidad, todos estos que puse acá en las fotografías tienen en común que son especies no residentes de la zona de surf. Aparecen, como les dije, por ahí, dado por una situación de turbulencia de la zona que los ha arrastrado hacia allí, porque en realidad son más típicos tanto las anémonas como los hidrozoos de fondos duros, y en este caso, estos organismos de la tercera fotografía, son típicos de fondos blandos. Se llaman corales de barro, habitan en fondos blandos, por eso están en zonas más cercanas acá al estuario de Bahía Blanca, pero pueden aparecer en la zona, como especies no residentes, transitorias o turistas, les decimos también. Bueno, por último, este gran grupo, que a su vez tiene subcategorías en su interior, está representado por los artrópodos, sobre todo los crustáceos.
Bueno, crustáceos tenemos un montón en esta zona, es el grupo más importante de la zona, más representativo, es el grupo dominante, tenemos muchas especies que forman parte de este grupo, que vale la pena mencionar, como por ejemplo el camarón, este es el camarón comercial, sobre todo aparecen estadios juveniles del camarón en esta zona, también esta especie de aquí abajo, que parece un camarón, pero es otro grupo, se llama Misidacio. Esta especie, por ejemplo, es un buen ejemplo de especie endémica. Esta especie fue descrita por nosotros para esta zona en el año 2013. Aparece únicamente acá, en las zonas de surf de estas playas, no se ha registrado en otras zonas del mundo. Así que por ahora sigue siendo única de esta zona. Bueno, cuando hablamos de los crustáceos, vale la pena mencionar que dentro de todo ese gran grupo de crustáceos, más del 90% corresponden a un grupo que se llama crustáceos peracáridos. Estos crustáceos peracáridos está bueno porque tienen una serie de características en común, como por ejemplo que tienen desarrollo directo. ¿Esto qué quiere decir? Que no tienen formas larvales, ¿sí? Del huevo eclosiona un adulto en miniatura, un juvenil. Esto hace que no tengan esa fase de dispersión, sino que sean más bien acotados bien a la zona. Otra característica es que las hembras poseen marsupios. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos suena al marsupio de los marsupiales, ¿no? Bueno, en el caso de estos organismos, su marsupio está formado por unas láminas que están en la base de sus patas, que forman una pancita, donde ahí mantienen a sus huevos y a estadios avanzados de desarrollo, hasta que tienen el tamaño suficiente como para salir de ese marsupio y nadar ahí, junto con su madre y con toda la población, en esto que se denomina enjambres, donde los organismos están nadando amontonaditos en una alta abundancia. Otra característica en común que tienen estos peracáridos es el tamaño y la movilidad. ¿Qué quiere decir? Si bien los tamaños no son grandes, pero sí son relativamente grandes y relativamente robustos para los otros organismos que podemos llegar a encontrar en estas aguas costeras. Tienen alta capacidad de natación, de movimiento, y algunos, bueno, tienen formas así como de... Estos organismos son parientes de los bichos bolita, lo que les permite hacerse una bolita frente a condiciones turbulentas. ¿Qué quiero decir con esto? Todas estas características no es de extrañar que las tengan estos organismos que están viviendo en un ambiente extremadamente dinámico, donde tienen que adaptarse a esas condiciones locales de alta turbulencia y alto impacto de la acción de las olas. Bien, bueno, toda esta información que les he ido contando, que venimos trabajando hace muchos años, está publicada en una serie de revistas científicas. Algunas están disponibles en la web, otras no. Si a alguno les interesa, por supuesto, se ponen en contacto y se los podemos pasar. Pero bueno, quería hacer mención en esta segunda partecita de la charla a otro tema en el que estamos trabajando, sobre todo actualmente, que es la ecología trófica de esta zona. Ya conocemos las especies, ya conocemos los grupos, más o menos cómo varían en el tiempo, en el espacio, y queremos conocer quién se come a quién, ¿no? Cómo son las relaciones tróficas en esta zona. Nos centramos particularmente en estos organismos, en nuestros invertebrados macrobentónicos, porque son como una pieza clave en estas redes, porque estos organismos se alimentan tanto de zooplancton como de fitoplancton, y son comidos por organismos mayores como los peces, representando un recurso de alta energía para estos peces, que en muchos casos son especies de interés comercial, ¿no? Así que bueno, conocer un poco cómo se está moviendo ahí la materia y la energía en estas redes es muy importante para, en definitiva, conocer la dinámica de los ecosistemas, ¿sí? Esto nos va a permitir tener un buen conocimiento de cómo funciona el ecosistema. Bueno, lo que ocurre es que estas redes tróficas no siempre son tan sencillas como pusimos ahí los dibujitos,
sino que son más bien hipercomplejas, formadas por muchos nodos, es decir, muchas especies que están conectadas entre ellas, y estudiarlos puede realmente ser un desafío. Así que, bueno, en situaciones se opta por utilizar ciertas herramientas para su estudio. Una herramienta, por supuesto, que siempre se usa es el estudio, el análisis de los contenidos estomacales. Pero en este caso yo les voy a presentar otra herramienta que es complementaria al estudio de los estómagos, por supuesto, porque el estudio del estómago es una herramienta directa. Esta constituye una herramienta más indirecta, pero es muy interesante, se las voy a explicar muy brevemente. La idea de esta iniciativa, de esta herramienta, es estudiar los elementos que componen a los organismos. Bueno, todos los organismos de los que estamos hablando, así como nosotros, como todos los seres vivos que habitan en este planeta, estamos constituidos por elementos, ¿sí? Como pueden ser el hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno. Como los cuerpos de estos organismos, así como los nuestros también, están constituidos en un gran porcentaje de agua, el hidrógeno y el oxígeno, que son los elementos que constituyen el agua, van a ser los elementos más importantes. Pero si tenemos en cuenta este peso de los organismos, el peso seco, ¿sí? Sacándole el agua, el carbono representa aproximadamente el 40% de su cuerpo. El nitrógeno un poquito menos, aproximadamente menos del 10%, pero también es otro elemento de importancia para estudiar estas redes tróficas. Así que nos vamos a concentrar en estos dos, ¿sí? En el carbono y en el nitrógeno. Bueno, para recordar muy rápidamente y sin que se asusten, vamos a recordar la estructura de este átomo de carbono. ¿Cómo está constituido el carbono? Está constituido por un núcleo en el que están los protones y los neutrones, ¿sí? También están los electrones fuera de ese núcleo. El carbono, ¿qué tiene? En su núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? Vemos estas bolitas rojas y azules. Por lo tanto, su peso, su masa atómica es 12. 6 más 6 pesa alrededor de 12 este elemento de carbono. Pero ¿qué pasa? En la naturaleza, como les dije, en nuestros cuerpos, en los tejidos de todos los organismos vivos, no todos los carbonos son idénticos, no son todos copias exactas. Hay formas de carbono que tienen en su núcleo un neutrón más, este rojito que aparece un extra. Entonces estos carbonos pesan un poquitito más, tienen 6 más 7, pesan 13. Entonces decimos que hay carbonos 12 y carbonos 13, ¿sí? Lo mismo pasa con el nitrógeno. En el caso del nitrógeno, estos elementos tienen en su núcleo 7 protones, 7 neutrones, pesan 14. Su masa atómica es de 14. Lo mismo que el carbono, no son todos los nitrógenos iguales, hay nitrógenos que agregan, tienen un extra de neutrón en su núcleo, por lo cual también pesan un poquitito más, en lugar de 14 pesan 15. Estas formas de los elementos que difieren en el número de neutrones en su núcleo se les llama isótopos. Isótopos de nitrógeno, isótopos de carbono. Lo mismo que dije anteriormente, va a haber en este caso nitrógenos 14 y nitrógenos 15. Y son formas isotópicas. ¿Qué queremos decir con esto? Que entonces en la naturaleza vamos a tener isótopos pesados e isótopos livianos, ¿sí? En este caso, de carbono. Si miramos el nitrógeno, también, isótopos pesados, isótopos livianos. Bueno, ¿por qué les comento esto? Esto nos va a servir, el hecho de que existan estos elementos y las propiedades que tienen, nos va a servir a nosotros como una herramienta importante para estudiar las redes tróficas de este ecosistema. Entre muchas otras cosas que pueden aportar, ¿no? Pero nosotros lo tomamos como una herramienta para este estudio. Y para estudiar las redes tróficas, el punto de partida, lo primero que tenemos que prestar atención, es en quién es la base de esa cadena trófica si pensamos en una cadena simple. ¿Quiénes están en la base? Los productores primarios, siempre. Por eso tenemos, o casi siempre, tenemos esta hojita verde acá, que es un productor primario. ¿Y qué hace este productor primario? A través de la fotosíntesis, ¿sí? Incorpora
ese carbono que está en la atmósfera como dióxido de carbono. ¿Vieron el dióxido de carbono? La fórmula es CO2, tiene carbono, y ya en la atmósfera hay una mezcla de carbono pesados y livianos. Esto que yo les conté. Este material vegetal, al hacer la fotosíntesis, incorpora esa mezcla. Acá tenemos distintos ejemplos de productores primarios que son comunes en nuestras costas, ahí en la zona de SERP, que es la zona de nuestro interés. Tenemos especies de macroalgas, por ejemplo, especies de fitoplancton, que son organismos muy diminutos, microscópicos, que hacen fotosíntesis, y tenemos unas plantas acá que son plantas típicas de zonas de marisma, como tenemos en el estuario de Bahía Blanca. Estas no están presentes allí viviendo en la zona de SERP, pero aparecen en ciertas ocasiones, producto de movimientos de agua que vienen desde el estuario. Bueno, de distintos ejemplos de productores primarios. Lo que sabemos, nosotros no lo sabemos, se sabe hace mucho tiempo, que cada uno de estos productores primarios tiene una forma diferente de hacer su fotosíntesis, por metabolismos propios, por formas de metabolizar ese carbono. Lo que da como resultado que cada material vegetal tenga proporciones diferentes de carbonos pesados y carbonos livianos. ¿Se acuerdan? El naranja es el pesado, el verde es el liviano. No vamos a entrar en detalle por qué sucede esto, es por su propio metabolismo y demás, pero ya está estudiado que cada material vegetal tiene esta proporción. Si uno lo analiza, da como resultado una proporción de pesados livianos diferente en cada material vegetal. Esto constituye como una firma, como una señal propia de cada productor primario. Esto es interesante, nos va a resultar interesante a nosotros, porque si por ejemplo tomamos como ejemplo este productor primario, este fitoplancton, que tiene en sus tejidos una proporción determinada de carbonos pesados y livianos, luego va a ser consumido por un herbívoro, un copépodo herbívoro que se come ese material vegetal. Y a este copépodo se lo puede comer un misidáceo, ¿sí? Y a este misidáceo se lo puede comer un pez. Lo que ocurre con el carbono es que tiene la particularidad de no cambiar mucho esta proporción, cambia un poco, pero no demasiado, a lo largo de la red. Entonces, lo bueno es que si analizamos, por ejemplo, los tejidos de este misidáceo o del pez, la constitución, o sea, la proporción de carbonos pesados y livianos que tiene, nos va a dar una idea de cuál fue el productor primario que dio origen a esa red trófica, a esa cadenita trófica. Nos va a hablar un poco del origen de ese material vegetal que constituye la base de la cadena. En el caso del nitrógeno, pasa algo un poquito diferente. El nitrógeno, también, nuestro fitoplancton va a tener una proporción de nitrógeno, por supuesto, en sus tejidos, como todos los seres vivientes. Este nitrógeno tiene la particularidad, a diferencia del carbono, de acumularse un poco a medida que asciende esos elementos en la cadena trófica, ¿sí? A medida que un organismo se come o un organismo es comido por el otro, este nitrógeno se va acumulando, les decimos que se va enriqueciendo. Y esto se da porque el isótopo liviano, es decir, el verde, se pierde mayormente por excreción y demás, así que se genera en los tejidos una acumulación del carbono pesado. Esto nos va a servir, nos va a permitir entender que si un organismo determinado tiene una determinada proporción de nitrógenos pesados y livianos, vamos a saber más o menos en qué nivel trófico está. Si es un consumidor primario, que es herbívoro, si es un consumidor secundario, si es un depredador tope, ¿sí? Porque está muy enriquecido en los carbonos pesados. Este último cuadrito, a modo de resumen, si tenemos un montón de especies claves, acá incluimos también los peces, que forman parte de ese ecosistema de la zona de SERP, y bueno, por ejemplo, nos concentramos en uno en particular, si tenemos información sobre esta especie, de cuál es la constitución de carbono y nitrógeno de sus tejidos, ¿sí? Y esta relación de pesados y livianos, vamos a poder saber dos cosas al mismo tiempo. Como les dije anteriormente,
para el carbono, identificar cuál es la fuente de la dieta en la base de ese ecosistema. Y si miramos el nitrógeno, vamos a poder entender un poco acerca de la posición trófica de los organismos. O sea, estas dos informaciones al mismo tiempo vamos a poder obtener. Esto está bueno porque nos va a permitir responder preguntas como, por ejemplo, cuántos niveles tróficos hay en la comunidad, cómo son las relaciones entre esas especies, si son las especies más herbívoras, más carnívoras, más omnívoras, si hay una competencia por recursos, es decir, si las dos especies, por ejemplo, están comiendo sobre lo mismo, si compiten por ese recurso o no, y también esto que hablábamos hoy del origen de la materia orgánica de un ecosistema, si está mayormente sustentado por material terrestre, costero, oceánico, ¿sí? Vamos a poder responder, bueno, muchas de estas preguntas, y bueno, y así poder en definitiva, ¿qué? Volver a lo mismo, ¿no? Tener un mejor conocimiento sobre el ecosistema. Si tenemos un buen conocimiento del funcionamiento de este ecosistema, vamos a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Como por ejemplo a la hora de establecer estrategias de conservación de las especies, gestión de determinados recursos que nos ofrece ese ecosistema, y bueno, infinidad de cuestiones a la hora de toma de decisiones que siempre el punto limitante es conocer el sistema y cómo funciona. Otra cosa importante también es de todo este conocimiento que nos pueden aportar estas herramientas, y saber si ciertos cambios, ciertas cuestiones que pueden ocurrir en nuestro ecosistema, saber si son respuesta de la propia variabilidad del sistema, o bien responden a algún impacto que puede estar ocurriendo sobre el sistema. Impactos ya sea a escala local de la playa, como puede ser la contaminación, como puede ser un movimiento de arena que se genere en ese sitio, aportes orgánicos y demás, o bien también a impactos que pueden ser a mayor escala, que estén impactando sobre ese ecosistema, como pueden ser, por ejemplo, las consecuencias del cambio climático global. Sabemos que las altas emisiones de dióxido de carbono generan ya un desbalance de carbonos en la atmósfera, de esta mezcla de carbonos pesados y livianos en la atmósfera, esto se sabe, así que impacta de lleno en el primer eslabón de la cadena trófica y va llevando estos cambios a lo largo de todos los organismos. Esto nos va a permitir rastrear algún cambio, alguna cuestión que pueda estar ocurriendo producto de este impacto a gran escala, a escala global, ¿no? Así que bueno, eso era todo lo que les quería presentar. Espero que se haya entendido, que les haya gustado. Ahí les dejo mi contacto, por las dudas, si quieren ponerse en contacto con nosotros, obviamente por medio del museo, o bueno, directamente a nuestros correos. Sí, bueno, interesante, y vos diste quizás la respuesta de muchas preguntas que se hacen acá en el museo, ¿no? Cuando vienen los visitantes, que tienen que ver con estos cambios, ¿no? Estos cambios, Sí. impacto. Hasta hace poco nos preguntaban también, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con esto? ¿Con lo otro? Bueno, es una de las claves, ¿no? De todas estas modificaciones que se viene dando, ya sea por intervención del hombre, o también, como dijiste vos, estos cambios climáticos que hay, o los cambios generales que hay en el ambiente, y que inciden en estos casos, ¿no? Lo que estuviste contando vos. Así que, bueno, muy interesante. Bueno. Es muy bueno también que ustedes cuenten cómo hacen las prácticas, para que ustedes luego hagan las conclusiones, ¿no? Es muy interesante. Así que cuando alguien vean que están trabajando en la playa, Ya van a saber. para esto, ¿no? Poder explicar, tener una respuesta sobre todas estas dudas que hay, ¿no? Que muchas veces cuando nos damos cuenta tarde, a veces, ¿por qué tal fenómeno se está produciendo ahora y antes no? Bueno, tienen que ver con... Gracias al estudio que llevan ustedes, ¿no? Claro, fundamentalmente, bueno, para conocer, todo aporta a conocer un sistema, por más poquitos, pequeños sea ese aporte, todo suma a un conocimiento global, que obviamente, como vos decís, nos va a permitir
afrontar un cambio de la mejor manera, ¿sí? Si es que podemos llevarlo a cabo. Está bien. Bueno, así que ya tenemos el contacto tuyo, cualquier duda que haya por medio de las personas que estén viendo este video, así que como dijiste vos, a través del museo o directamente con vos, se contactan, así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, sigan trabajando en estos proyectos, que es muy importante para la comunidad nuestra, ¿no? Que es el recurso más importante que tenemos, que es la playa, así que, y es muy interesante conocerlo. Así que de ya muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Maximiliano, por la invitación, y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias, saludos. Adiós.